Buenas noches a todos jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo han estado? Bien, dice. Qué bien, qué bien. Bien, mientras los compañeros se van conectando, voy a empezar a compartir el material que hoy tenemos que trabajar. Y enseguida vemos el material. Bien, voy a compartir el material donde nos quedamos la anterior clase, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Habíamos quedado en contrato estacional. Bien. A ver, mientras se van conectando todos los compañeros, vamos a recordar las partes más importantes del tema que abordamos la anterior clase. Cuiden por favor sus micrófonos. Por favor, chicos. Bien. Habíamos visto, mientras se conectan todos, 2 minutos de retroalimentación para los que ya están. Empezamos ya a ver el tema de los contratos de trabajo, siempre tomando en cuenta los requisitos. Por favor, no se confundan las características y los elementos del contrato de trabajo, ¿cierto? Visto aquello, empezamos a ver cómo se suscriben estos contratos. Establecimos pues que el contrato indefinido está reconocido con el mismo valor legal, sea escrito o sea verbal. Lo que quiere decir que los contratos a plazo fijo necesariamente tienen que ser de carácter escrito. No debe llevar a confusión alguna, chicos, que cuando hablamos de contratos en materia laboral, solamente en materia laboral, los contratos verbales previstos en el artículo 5, 6 y 7 de la Ley General del Trabajo, se les reconoce el mismo valor legal que a un contrato escrito. Estoy hablando del contrato indefinido. De ahí que abundante línea jurisprudencial, tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Tribunal Constitucional, ha dejado establecido pues que en materia laboral se reconoce todo el valor legal a los contratos verbales, además de concederles la categoría de contratos indefinidos, ¿ya? Lo que quiere decir que si yo, como empleador, celebro un contrato verbal o contrato verbalmente a un trabajador, le estoy dando a ese contrato verbal la categoría de contrato indefinido, ¿cierto? No le puedo dar de ninguna manera y bajo ningún concepto la categoría de contrato a plazo fijo. ¿Por qué? Porque el contrato a plazo fijo por norma tiene que ser escrito, sí o sí. Entonces, si en algún momento como empleador o como empresa alego que es un contrato verbal, que es un contrato a plazo fijo, más bien dicho, el que es celebrado de manera verbal, de ninguna manera va a ser tomado en cuenta porque la ley estipula que los contratos verbales tienen la categoría de contratos indefinidos. ¿Ya? O sea que para la parte empleadora es de cuidado celebrar contratos verbales, porque simple y llanamente al ser verbal y al entender que es el empleador o la empresa la que tiene la carga de la prueba, es decir, la obligación de demostrar y desvirtuar que el trabajador miente, ¿cierto? Entonces, bajo el principio protector
del sujeto más débil, entonces la ley les reconoce por el principio de favorabilidad las condiciones que supuestamente ese contrato hubieran estipulado a momento de celebrarse, siempre a favor del trabajador. De ahí que es conveniente que la empresa o el empleador tenga que tener cuidado de que ese contrato, así sea indefinido, siempre se lo haga de manera escrita. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Por otro lado, vimos las características del contrato indefinido y establecimos que puede ser incluido en una de sus cláusulas un término de prueba de 90 días, que una vez vencido el término, si la actividad continúa y el empleador no le dice nada al trabajador, prácticamente ese contrato se consolida en indefinido. Pero, por otro lado, dentro de ese término, si acaso el trabajador o la trabajadora no satisface las expectativas de la empresa o del empleador, la empresa o el empleador puede cortar la relación antes de los 90 días. No se olviden que transcurridos y pasados, vencidos los 90 días, el contrato se consolida y la relación es por excelencia indefinida. ¿Ya? Bien, creo que tenemos ya la mayoría en línea, no tanto. Vamos a continuar con el contrato que estuvimos viendo. Habíamos dicho que el contrato por temporada o por estación, también llamado estacional, es aquel contrato que por excelencia se debe suscribir de manera escrita. Son contratos de trabajo que se suscriben por un determinado tiempo de trabajo, por una determinada actividad que ya en el año está previsto cuándo empiezan y cuándo terminan. De ahí que se había dicho que uno de los ejemplos o dos de los ejemplos más típicos es, por ejemplo, la zafra de azúcar, la cosecha de la caña de azúcar, que se llama zafra, donde las empresas, los ingenios en este caso, sacan convocatorias para contratar personal por temporada, porque la cosecha es una sola temporada en el año. Lo propio pasa con el algodón, ¿cierto? La cosecha está prevista entre 3 y 4 meses en un año. De pronto la castaña, inclusive la goma, ¿no? Entonces se debe prever que solamente la relación laboral va a durar el tiempo necesario para que inicie y termine la cosecha. Esa es la principal característica de los contratos por temporada o estacional. Si alguna vez ustedes son curiosos, van a determinar por alguna temporada del año que las empresas sacan publicaciones de convocatoria de personal y aclaran específicamente que van a ser contratos por temporada o por estación. Entonces, a esos contratos no se les puede aplicar una continuidad laboral porque una vez concluida la cosecha de esta clase de productos, no hay más que hacer. Estos son contratos que reconocidos por la Ley General del Trabajo, pero con esas características. ¿Ya? Bien, continuemos entonces. La Ley General del Trabajo, y por favor póngale especial atención en esto, la Ley General del Trabajo establece con la denominación de contratos especiales a 3 de estos contratos. Los denomina así, con ese título, contratos especiales en la legislación laboral boliviana. Entre estos 3 contratos están el contrato de aprendizaje. No olvidemos, chicos, que la Ley General del Trabajo data del año 3942. Prácticamente tenemos, les había dicho, una ley general con una antigüedad de casi 80 años de vida y que aún sigue vigente. Es importante reconocer que la coyuntura laboral de 1939-40 al 2020, lógicamente, es totalmente distinta.
¿cierto? De ahí que en muchos casos la aplicación de algunos preceptos de la Ley General del Trabajo resultan ser anticuados en la coyuntura laboral actual. Y precisamente para ello, los gobiernos de turno han ido delineando y normando ciertas circunstancias que se han ido dando a lo largo de los años mediante decretos supremos, mediante resoluciones ministeriales. El tiempo de la pandemia han normado mediante comunicados, ¿no? El más famoso, el comunicado 14, y de ahí que una de las falencias que vimos en la Ley General del Trabajo, pues era la excesiva dispersidad de normas, ¿cierto? No todo está en la Ley General del Trabajo. Hay normas sueltas que nos van normando conforme las circunstancias se van presentando. Entonces, en la época en la que nuestra Ley General del Trabajo fue considerada una de las más modernas, la mejor sistematizada y una de las más completas, se encontraba ya lógicamente el contrato de aprendizaje. Porque cuando ustedes le den una leída a la ley general, van a encontrar términos como patrono o relación obrero-patronal. Así se denominaba antes a este vínculo jurídico, patrón-obrero, ¿cierto? Eso ha cambiado en la actualidad porque tenemos que denominarlos empleador-trabajador. En virtud de todo ese preámbulo, el contrato de aprendizaje desde ya era un contrato escrito por excelencia que suscribían un maestro como se conocía anteriormente, ¿no ve? Los famosos maestros, maestro albañil, maestro mecánico, maestro chapero, maestro pedajero, más o menos por ahí. Un contrato escrito que suscrito con el maestro, este se comprometía a enseñar un oficio o profesión al aprendiz, ¿ya? Al aprendiz. Este contrato no podía exceder de los 2 años de duración porque se estilaba que en ese tiempo el aprendiz podía aprender el oficio o la profesión. Generalmente esto se ha dado décadas atrás en talleres mecánicos grandes, en maestranzas de metalmecánica, cerrajería, chapería, en la que, cumpliendo las formalidades, se ha suscrito contratos de aprendizaje por el cual el maestro, así se le denominaba, se obligaba y se comprometía a enseñar el oficio o profesión al aprendiz en un periodo que no exceda los 2 años. Y de calificar el aprendiz o de aprender la profesión o el oficio de manera óptima, si el maestro o el empleador quería que se quede a trabajar con él, a partir de los 2 años cumplidos, debía de cancelarle un salario, ¿ya? De ahí que el contrato de aprendizaje, ¿sí?, se encuentra dentro de los contratos, dentro de la categoría de contratos especiales en la legislación laboral boliviana. Otro contrato especial reconocido por la Ley General del Trabajo es el contrato de enganche. Desde luego, por excelencia, debe ser celebrado por escrito. Cuando reitero que los demás contratos, a excepción del contrato indefinido, deben ser celebrados por escrito, uno de los detalles para poder exigir esto es que, si bien la Ley General del Trabajo reconoce a los contratos verbales el carácter de indefinido, no podría haber colisión alguna con los demás contratos como eventual, por temporada, a plazo fijo, de enganche, ¿cierto? Traería un problema en que por el principio de favorabilidad, el principio protector, el indubio pro operario, tendría que dilucidarse si ese contrato, por decirles uno de enganche, hubiese sido celebrado verbalmente. La Ley General del Trabajo no establece que un contrato de enganche se deba celebrar verbalmente, por ejemplo. Establece que, a excepción del contrato indefinido, todos los contratos deben hacerse por escrito. Por tanto, si en algún momento se pudiera haber celebrado o acordado un contrato verbal que no sea el indefinido, sino otros como los que estamos viendo, la ley va a entender e interpretar que se trata de un contrato indefinido. Siempre
en aplicación al principio protector, al principio de intervención y al principio del indubio pro operario, siempre a favor del trabajador. Bien. El contrato de enganche es aquel contrato por el cual se contrata los servicios de un trabajador, pero lo hace una persona distinta al empleador, ¿ya? Cabe recalcar que este tipo de contratos de enganche son de exclusiva competencia del Estado. Un ejemplo claro para comparar, porque no es lo correcto, para comparar, son las famosas, o eran, no sé si todavía existen, las famosas agencias de empleo. ¿Cuál es el trabajo de las agencias de empleo? Tienen una nómina de personal de limpieza, albañiles, qué sé yo, mecánicos, electricistas, trabajadoras asalariadas del hogar. Y si yo necesito contratar una persona de estas, pues me apersono a la agencia de empleos. Ahí tienen una nómina completa, dirección, teléfono. Los llaman y yo tomo la decisión de contratarlos. Lo que hace esta agencia de empleos es intermediar entre el empleador y el trabajador, ¿cierto? Sin embargo, para instituciones o personas privadas está prohibido por ley que puedan generar contratos de enganche. Les decía que el único que puede generar este contrato es el Estado. ¿Cómo lo hace? Si alguien ha visitado la Dirección Departamental del Trabajo acá en Cochabamba, en el último piso está el Programa Nacional de Empleo, con otros subprogramas que el Estado, el gobierno de turno, ha estado promoviendo, propiciando. Si ustedes visitan, hay paneles con avisos, soy contador, soy auditor, soy secretaria, soy ingeniero comercial, soy abogado, soy administrador, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces yo voy, reviso el panel, reviso los registros y digo, me interesaría tomar contacto con esta persona. Entonces el Ministerio de Trabajo tiene todos los datos registrados porque ellos llevan un sistema, una base de datos en este tema, contactan a la persona y nos hacen el enganche, como se dice, ¿no? Nos hacen el enganche. Conversamos, el Ministerio de Trabajo se constituye en garante y contralor de que esa relación laboral vaya bien. Ese es el contrato de enganche. Se lo ha estado promoviendo en los últimos años como programas de Mi Primer Empleo, jóvenes con su primer empleo o algo así, ¿cierto? Es más, en esos programas que no necesariamente son contratos de enganche, durante los 3 primeros meses el Estado paga un salario mínimo nacional, ni siquiera paga la empresa. Y después de los 90 días o 3 meses, si la empresa considera que ese trabajador es útil, lo contrata ya como empresa. Por tanto, corre con la responsabilidad de pagarle su salario, ¿ya? Lo que quiero que sepan del contrato de enganche es que es un contrato denominado especial en la Ley General del Trabajo, debe ser siempre celebrado por escrito, intermedia entre el trabajador y el empleador, ¿sí? Pero el único que puede realizar esta actividad de forma legal es el Estado, ¿ya? Es el Estado. Nos hace el gancho, como vulgar o popularmente decimos. El contrato de trabajo doméstico. Valga la pena recalcar, y siempre lo voy a hacer porque es así, que el término doméstico o doméstica ha sido declarado un término peyorativo, discriminatorio para las personas que realizan este trabajo. Muchos de ustedes se acordarán que a la muchacha o al varón, en todo caso, porque ha existido, que colabora con las labores domésticas en el domicilio, se le llamaba empleada doméstica, ¿cierto? Era común, emplear ese término. Sin embargo, en los últimos años lo que ha ocurrido es que los derechos han ido modernizándose, se ha ido estableciendo un catálogo de derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
y se ha establecido que el denominar empleada doméstica o doméstico pues es un tema de discriminación. Al extremo de que el trabajo doméstico fuera de estar consignado en la Ley General del Trabajo porque no ha sido derogado, ha merecido la otorgación de una ley específica, ¿ya? La otorgación de una ley específica. Si mal no recuerdo, es la ley 2450 del trabajo doméstico, del trabajo asalariado del hogar, ¿ya? La ley 2450 que regula el trabajo doméstico prácticamente es una derivación de la Ley General del Trabajo. A ver, le voy a pedir a quien está con la denominación Kim, por favor, si ha ingresado a clase o ha sido un accidente en las líneas que está poniendo, por favor, que los borre y no lo haga. ¿Ya? Y por favor, le voy a pedir que al WhatsApp, al grupo, me dé su nombre completo. Bien, entonces debe quedar claro, chicos, que la ley 2450 regula los derechos y las obligaciones en base a la Ley General del Trabajo de quienes realizan trabajo doméstico, ¿ya? De quienes realizan trabajo doméstico. Por ejemplo, la Ley 2450, llamada Ley de la Trabajadora Asalariada del Hogar, establece una jornada laboral distinta a la que está establecida en la Ley General del Trabajo, precisamente por tener una característica especial ese trabajo doméstico. 8 horas para las personas que realizan el trabajo doméstico cama afuera. 10 horas para quienes realizan el trabajo doméstico cama adentro. También gozan de vacación. ¿Ya? También gozan de vacación. Tienen derecho al descanso prenatal, tienen derecho al descanso postnatal, tienen derecho a las cotizaciones de corto y de largo plazo. No sé si se acuerdan que años atrás, cuando se promulgó esta ley 2450, y los que pudieron escuchar seguramente me van a dar la razón, fue una psicosis para los empleadores pensar en que continuaban con personas que realizaban labores domésticas o los despedían, porque a la fecha tienen reconocidos todos los derechos establecidos en la Ley General del Trabajo, absolutamente. Es más, en esta pandemia, el alcance de la normativa emitida por el Ministerio de Trabajo mediante las jefaturas departamentales plasmadas en comunicados, establecen y blindan los derechos de los que realizan trabajos domésticos. ¿Ya? Ciertas distinciones existen con referencia a un trabajo ordinario, como lo establece la ley general, pero en una gran mayoría es lo mismo. No olvidemos que la norma madre viene siendo la Constitución Política del Estado y ante cualquier duda razonable debemos remitirnos a la Constitución Política del Estado. Sin embargo, les vuelvo a reiterar, el trabajo doméstico como contrato no ha sido derogado de la Ley General del Trabajo. ¿Ya? No ha sido. De ahí que mantenemos, sin embargo, aclaramos que fuera de los derechos reconocidos en la Ley General, este rubro, este sector del trabajo doméstico tiene pues una ley especial, la 2450. Es más, si mal no recuerdo, hace unos 4 o 6 años, poco menos, poco más, la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar, porque así es como se les denomina ahora, ha logrado, mediante una lucha pujante, podríamos decir, trámites hechos ante la OIT, que la OIT emita el convenio 189. Sí, el convenio 189, que declara que el trabajo doméstico es un trabajo decente. ¿Ya? De ahí reitero, que ya resulta discriminatorio, racista y peyorativo
decirles a nuestras ayudantes de domicilios o de casas, empleadas domésticas. ¿Ya? Bien. Esos son los tipos de contratos que la Ley General del Trabajo reconoce. Ahora, es importante aclarar y hacer una pequeña comparación que para nada busca confundir los chicos, que, por ejemplo, en materia de contratos, en el área civil, existe la figura de la libertad contractual, ¿ya? De la libertad contractual. La libertad contractual nos dice que somos libres de poder celebrar cuanto contrato nos sea posible, esté o no esté nominado en el Código Civil. Estoy hablando para una comparación en el ámbito civil en contratos. El único requisito es que ese contrato que no esté específicamente nominado en el Código Civil, se va a llamar contrato atípico o innominado, deba estar en el marco de lo que establece la ley. No por consignar una libertad contractual, es decir, soy libre de firmar cualquier contrato, puedo hacer un contrato que se salga del marco de la norma. ¿Ya? No es lo indicado. Sin embargo, en materia laboral, ¿ya? Y hablando de contratos de trabajo, todos absolutamente, se formulan en base a los parámetros de los contratos que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque el área laboral es especial. Existen dos sujetos que no se van a reemplazar. Trabajador, empleador. En cambio, en materia civil, los sujetos cambian según el tipo de contrato. Por ejemplo, si yo hablo de un contrato de compra-venta, hablaré seguramente como sujetos de un propietario vendedor y de un comprador. ¿Cierto? Si hablo de un contrato de préstamo de dinero, hablaré como sujetos de un acreedor y de un deudor. Pero en materia laboral, los sujetos jamás van a cambiar porque el objeto del contrato es la prestación de servicios por parte del trabajador. Y la contraprestación viene siendo el pago de una retribución económica, de un salario, de un sueldo, por servirse de esos servicios por parte del trabajador. Lo único que va a variar es el tipo de contrato de trabajo con el que voy a trabajar, sea empresa o sea trabajador. ¿Sí? Lo único, los sujetos jamás van a cambiar. En materia civil cambia. Contrato de comodato, comodante, comodatario. Contrato de fianza, fiador. ¿Sí? Contrato de, Doctor, el de mandato. el de mandato, mandante, mandatario. Mandatario. O poder conferente, poder conferido. ¿No ve? Apoderado, poder dante. En cambio, en materia laboral, no. Lo que sí va a cambiar es el tipo de contrato. En cambio, en materia civil, cambia tipo de contrato, cambia sujeto. ¿Cierto? En materia laboral, los sujetos van a seguir siendo los mismos. Lo único que va a cambiar es el tipo de contrato con el que voy a contratar, si soy empresa, los servicios del trabajador, y si soy trabajador, el tipo de contrato que voy a firmar con la empresa. ¿Ya? A excepción del contrato indefinido, que la Ley General del Trabajo permite celebrarlo de manera verbal y le da toda la eficacia legal, todos los demás contratos en materia laboral deben ser escritos. Y si ustedes se han fijado, hay diferencias marcadas de contrato a contrato en materia laboral, como el tiempo de duración, la forma en la que se van a prestar las tareas, cuál va a ser la causa y el objeto de todo aquello, pero los sujetos, reitero, no van a cambiar. Cuidado que en el examen haya una pregunta de aquello, ¿no? Por decir, en un contrato de enganche reconocido como contrato especial por la legislación laboral boliviana, señale cuáles son los sujetos.
No me van a poner enganchador, enganchado, ¿no ve? ¿Cierto? Mal, porque hay un trabajador y hay un empleador. Ojo con eso, ¿ya? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, nada, doctor. Está claro, ¿cierto? Ninguna. Está claro, no es difícil. Por eso reitero, el área laboral es un área especial. Tiene sus marcadas diferencias con otras áreas. Bien, pasamos a algo que es muy interesante y que debemos conocer y distinguir bien. Suspensión y extinción de los contratos de trabajo. Y para hablar del término suspensión y extinción, es importante que conozcamos las marcadas diferencias que existen entre estos dos términos. Porque está de más decir que suspensión no es lo mismo que extinción. ¿Cierto? Suspender, suspensión viene de interrumpir, viene de cesar, viene de dejar sin efecto, pero de forma temporal. ¿Sí? Estoy suspendiendo. A ver, yo tengo agendada una reunión el día de mañana a las 10, pero por X o Z motivo de fuerza mayor, me veo obligado a suspender y cambiar el día y la hora de la reunión. No la estoy desconociendo, no la estoy dejando sin efecto totalmente. Simplemente que el día de mañana se me presentó algo de fuerza mayor y traslado esa reunión. La interrumpo, la suspendo, la ceso de manera temporal para el día lunes a la misma hora. ¿Ya? De ahí que en los contratos de trabajo vamos a entender a la suspensión como aquella interrupción o cese temporal del contrato de trabajo. Interrupción o cese temporal del contrato de trabajo en sus efectos jurídicos durante un determinado tiempo, ¿ya? Por distintos motivos que vamos a conocer. Que una vez pasados esos motivos, desaparecidas esas circunstancias que han motivado la suspensión, el contrato de trabajo va a volver a tener la eficacia legal que tuvo a momento de celebrar. Por favor, entonces, hablar de suspensión del contrato de trabajo es hablar de un cese o interrupción temporal de este contrato de trabajo debido a ciertas circunstancias que motivan y ameritan dejarlo sin efecto, pero temporalmente, suspenderlo. Y que una vez vencidas estas circunstancias o pasadas esas circunstancias, el contrato va a continuar teniendo su eficacia legal. No se está extinguiendo el contrato, no se está culminando el contrato, simplemente se lo está suspendiendo. En ese marco, el Decreto Supremo 1592 de abril de 1949, que a la fecha sigue vigente, establece las causales de suspensión de los contratos individuales de trabajo. Es decir, nos dice cuáles son los motivos, las razones o las causas por las cuales se puede suspender un contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador. Ejemplo, enfermedad. Si yo, trabajador, el día de mañana despierto delicado de salud, despierto enfermo y tomando en cuenta que se define a la enfermedad como el deterioro de la salud, ya, a eso se llama enfermedad, ¿dónde voy? A mi seguro de salud, ¿cierto? Voy a mi seguro a efectos de recibir la atención médica correspondiente y si el médico dispone que yo debo descansar un par de días, la famosa baja médica, me va a otorgar el formulario, el certificado, el documento que acredite esa baja médica de tal fecha a tal fecha.
Ese documento lo voy a hacer llegar a la empresa. Por tanto, los días de baja médica en los que me encuentre se van a consignar como suspensión de la relación laboral porque no voy a ir a prestar mis servicios de manera habitual. Porque por el tema de enfermedad amerita suspender la actividad laboral. Ojo, no me van a descontar, ¿cierto? No me van a descontar, porque es un certificado médico, un profesional de mi seguro de salud, quien está determinando previa auscultación seguramente de que debo descansar. Silvia, adelante, levantó la mano. Sí, doctor, pero ya me ha respondido la pregunta con respecto al descuento. Ah, ya, ok. Sí, gracias, Ya, doctor. listo. Entonces, la enfermedad por excelencia es una de las primeras causales de suspensión de la relación laboral. ¿Ya? Pero, ojo, este periodo de enfermedad debe estar corroborado y respaldado por un certificado, por un formulario que se llama baja médica en nuestro diario vivir, emitido por el profesional de la caja de salud que nos ha atendido. Como ejemplo, yo puse ahí Caja Nacional, puede ser Caja Cordes, Caja Petrolera y las demás que existen en Seguridad Social. ¿Ya? Otra de las causales de suspensión de la relación laboral, chicos, viene a ser las vacaciones. Cuando veamos reconocimiento de beneficios sociales, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver una escala de vacaciones en virtud del tiempo de trabajo que se tiene, ¿ya? Pero la vacación, a efectos de este tema, la vamos a concebir como el derecho constitucional al descanso que tiene el trabajador para romper esa cotidiana labor de todos los días, recargar baterías y volver al trabajo con más bríos y fuerza. Aunque en la realidad, debemos reconocer, no es tanto así, ¿cierto? Yo trabajador con unos 12 años de trabajo, tengo 30 días por cada año, he sacado una de mis vacaciones y en vez de descansar, me consigo otro trabajo y le doy duro. Cuando llega el momento de volver, vuelvo más cansado que lo que he salido. Porque cuando hablamos de vacación hablamos de despejarnos, desestresarnos, salir al campo, viajar si podemos, entre comillas. Esa es la esencia de la vacación, aunque lamentablemente nuestra realidad no condice con aquello. Adelante, Juan Carlos. Juan Carlos, Doctor, adelante. doctor, ahorita no estoy actualizado, perdón, porque antes yo sabía que las vacaciones se podían cambiar por lo económico. Ah, muy buena pregunta. Es tema de cuando veamos beneficios, pero les voy a aclarar para que no quede corta la idea. Vamos a hacer lo siguiente. Estamos a 1 minuto de terminar la primera sesión. Por favor, permítanme parar la grabación acá y enseguida les mando al grupo de WhatsApp el link para que nos volvamos a conectar y empecemos la segunda sesión. ¿Les parece? Doctor, Sí, doctor, está bien. ¿Ya? Gracias. Por favor. doctor, ¿será que me puede agregar al grupo y le hable en su privado? Híjole, es que no estoy con el celular. A ver, eh, voy a cortar la grabación ahorita, voy a revisar y te voy a pasar el link, ¿ya? Está bien.